Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Con justicia, el fútbol ha sido definido como un deporte que es pasión de multitudes y ciertamente en todo el planeta moviliza a millones de personas, llena estadios, convoca multitudes, atrae sponsors, es protagonista de las transmisiones televisivas y además, por supuesto, moviliza muchísimo dinero. De hecho, los equipos en el mundo juegan torneos locales y también torneos internacionales, algunos de los cuales son realmente muy importantes a nivel mundial, como la Champions League o la Copa Libertadores de América en nuestro continente. Sabemos que para jugar estos torneos internacionales, los equipos de fútbol frecuentemente tienen que trasladarse en avión. Y cuando uno piensa en esto, indudablemente también puede pensar en los riesgos que implican los viajes en avión, aún sabiendo que los vuelos son cada vez más seguros. De todos modos, si miramos la historia del fútbol, nos encontraremos con que hubo varios accidentes que provocaron la pérdida en ocasiones de planteles completos. Es decir, hubo equipos de fútbol que se encontraron involucrados en tragedias aéreas que fueron verdaderamente espantosas. Así, por ejemplo, el 4 de mayo de 1949, 22 personas pertenecientes al Club Torino de Italia murieron en un accidente en el viejo continente. En 1969 se produjo la tragedia del equipo The Strongest de Bolivia, en la cual murieron 25 futbolistas. En 1987 hubo otra tragedia, la que involucró al plantel de Alianza Lima, en Perú, en esta ocasión con el trágico saldo de 17 jugadores fallecidos. Y la más reciente, la más recordada, ocurrió en noviembre de 2016, cuando el plantel de Chapecoense, equipo brasileño, iba a jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en Colombia, y el avión se estrelló, causando la muerte de 71 personas, entre ellos la mayoría de los futbolistas del plantel. En 1958 hubo una tragedia que es conocida con el nombre de la Tragedia de Múnich, y precisamente este será el tema central de nuestro podcast de hoy. Se trata de una tragedia que involucró al plantel del Manchester United, el famoso equipo inglés. ¿Cómo era aquel Manchester United? Tengamos presente que la tragedia ocurrió en 1958. Su técnico se llamaba Matt Busby, era un escocés, había nacido en 1909, había sido futbolista del Manchester City y del Liverpool y había asumido la dirección técnica del Manchester United en 1945. A ver, ¿cuál era el contexto en el cual él asume la dirección técnica? Por un lado, el estadio de Old Trafford destruido por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, que acababa de finalizar. Por el otro, el club tremendamente endeudado, es decir, en condiciones económicas para nada favorables. Matt Busby asumió entonces la dirección técnica y tuvo como asistente a un amigo suyo, Jimmy Murphy, e inmediatamente comenzó a cosechar títulos. Así, por ejemplo, en 1948 ganó la FA Cup, en 1952 la Liga Inglesa, y poco a poco fue incorporando jugadores muy jóvenes. De hecho, para 1958, el momento en el cual ocurre la tragedia, el promedio de edad de su plantel era de 22 años. De hecho, se los llamaba los Busby Babes, o sea, los chicos de Busby. Entre estos jóvenes había, en 1958, un muchacho que en ese entonces tenía 22 años que se llamaba Duncan Edwards. Un futbolista del cual se dice que era realmente maravilloso, lo mejor que ha dado el fútbol inglés. Otro personaje muy conocido era Bobby Charlton, que en ese momento tenía apenas 21 años. Decíamos que Busby asumió la dirección técnica del Manchester United en 1945, que ganó la FA Cup en el 48, la Liga Inglesa en el 52. Siguieron llegando títulos, así por ejemplo ganó las ligas de 1956 y 57, llegó a la semifinal de la Copa de Europa disputada entre 1956 y 57, en lo que fue la primera participación del Manchester United en la competencia. No pudo pasar la semifinal porque fue eliminado por 5-3 como resultado global por el Real Madrid, que en ese entonces tenía grandes estrellas como Alfredo Di Stéfano y Paco Gento, y parecía que la Copa de Europa de 1957-1958 iba a ser la gran oportunidad del Manchester United de coronarse campeón. De hecho, en octavo de final se enfrentan al Dukla Praga, un equipo checoslovaco al cual derrotan, pasan a cuartos de final
Y los cuartos de final, en el partido de ida, le ganan en Inglaterra por 2-1 a un equipo yugoslavo, la Estrella Roja de Belgrado, y deben viajar a Yugoslavia a jugar la vuelta. Esa vuelta se juega, empatan 3-3, con lo cual el United logra la clasificación a semifinales del torneo. Y ahí ocurre la tragedia. El 6 de febrero de 1958, de regreso de aquel partido contra la Estrella Roja de Belgrado, el avión desciende en Múnich, en Alemania, para recargar combustible. Había una intensa nevada. El capitán, se llamaba James Stein, intenta despegar. Intenta 2 veces hacerlo. No lo logra y en el tercer intento el avión se va de pista, choca contra una casa abandonada y como consecuencia del impacto 21 personas mueren instantáneamente. El copiloto Kenneth Reitman moriría unas semanas después y Duncan Edwards, este gran futbolista de 22 años, fallecería a los 15 días del accidente. En total, fallecieron 8 futbolistas del United y 2 debieron retirarse de la práctica deportiva por las lesiones recibidas en el accidente. ¿Qué pasó con Bobby Charlton? Bueno, sobrevivió a la tragedia, también sobrevivió Busby, el técnico, y hay una historia muy interesante con Harry Gregg, el arquero, que sobrevivió al accidente y sacó entre los restos a Bobby Charlton, a otro compañero de apellido Violet, y a una mujer, Vera Lukic, que estaba embarazada y a la cual pudo rescatar junto con su bebé de 20 meses. De hecho, fue apodado el héroe de Múnich. El piloto del avión fue juzgado y fue absuelto 10 años después, cuando se comprobó que la pista estaba en muy mal estado, pero nunca pudo volver a ser capitán dentro de la línea aérea. Mientras tanto, el Manchester United debía seguir compitiendo, entonces, mientras el técnico Busby se recuperaba de las heridas, y esto demoró más de 2 meses, su ayudante de campo, Murphy, se hizo cargo de la dirección técnica del equipo. Finalmente, una vez recuperados, tanto Busby, el técnico, como Bobby Charlton, jugador del United, volvieron a la actividad, pese a que dudaron en algún momento de hacerlo y pensaron en abandonar el fútbol, e iniciaron el proceso de reconstrucción del Manchester United, que llevaría a este equipo a ganar en 1968 la Copa de Europa, en una final importantísima que ganaron 4-1 frente al Benfica de Eusebio. Matt Busby permanecería en el club por un espacio de 24 años. Finalmente recibiría el título de Sir, un título honorífico británico, que también recibió Alex Ferguson, quien después sería técnico del United incluso por más tiempo que Busby. Hay una calle frente al estadio del United, frente a Old Trafford, que lleva el nombre justamente de Busby, y este hombre fallecería finalmente en el año 1994. En cuanto a Bobby Charlton, jugó hasta 1979, se destacó como una leyenda del club. Fue, como dijimos, campeón de Europa en 1968, pero previamente en el 66 fue campeón mundial con Inglaterra, en el único mundial que esa selección ganó. Y como dato interesante, vamos a destacar que el Manchester United cada año, el 6 de febrero, homenajea a las personas fallecidas en la tragedia de Múnich. Inclusive en el estadio hay un reloj en el cual figura la hora y por encima del reloj está escrita la fecha en que se produjo el accidente tan luctuoso en el cual falleció parte del plantel de este importante club inglés. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? Te espero en una próxima edición. Chau. Gracias.